hermanos y hermanas, abran sus Biblias, por favor, la palabra del Señor para este domingo 31 de diciembre, el último día de este año, así pues como nosotros lo contamos en nuestro calendario. Será Salmos capítulo 90. Salmos capítulo 90. El Salmo tiene este epígrafe de oración de Moisés, hombre de Dios. Y antes de leer, quiero animar muy especialmente a los varones, hombres solteros o casados, padres o abuelos, que hoy dirijan sus casas al evaluar este año y pedir al Señor por el año que comenzamos, por su gracia, a partir de mañana. Los hombres queremos ser líderes. Hay algo en la naturaleza masculina que tiene esa inclinación y está bien. Queremos ser líderes en la política, en el deporte, en el trabajo, en la industria. Queremos ser los que más saben, los que más hacen, etcétera, etcétera. Queremos ser líderes aún en la iglesia. Pero adolecemos mucho de hombres que sean líderes en sus casas. Y bendito Dios que las mujeres siempre están diciéndonos, vamos a orar antes de los alimentos. Y cuando toda esta familia se reúne esta noche o ahí alrededor de una cena particular, faltan 5 para las 12 y se escucha la cancioncita aquella y de la burra vieja y todo eso. Claro, gloria a Dios por mujeres que dicen, no, un momento, vamos a orar. ¿Cierto? Pero está bien, eso está bien. Pero yo quiero pedirle a ustedes, hombres, que lideren sus familias. Sea soltero, sea casado, como tío, como abuelo, como hermano, como cuñado, como hijo, levántese y dirija a su familia en oración de gratitud a Dios y en suplicar las misericordias de Dios sobre su casa. Necesitamos hombres, líderes de casas. Esa es una gran necesidad, especialmente en nuestra tierra antioqueña. Los hombres nos rezagamos. Queremos ser líderes en todos, menos en la familia. Y en la familia dejamos que sean las mujeres que se doblen muchas veces en sus inmensas responsabilidades, en su gran coraje para servir y amar, pero necesitamos hombres que den un paso al frente y sean líderes de sus casas. El Salmo 90 es escrito por un líder, un padre de familia, un líder de una casa, pero también un dirigente del pueblo de Dios. Y así se titula este Salmo, oración de Moisés, hombre de Dios. Es una oración que da lugar a 5 oraciones. Noten la dinámica de la oración de principio a fin. Leeré para el bien de todos, Salmo número 90. Señor, tú has sido un refugio para nosotros, de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y le dices, vuelvan hijos de los hombres. Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, pero al atardecer se marchita y se seca. Porque hemos sido consumidos con tu ira. Y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a ser 70 años. Y en caso de mayor vigor, a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se debe a ti? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, vuelve, Señor. ¿Hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos
Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos, alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Sea manifestada tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Y sea la gracia del Señor, nuestro Dios, sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, danos de este pan. Danos siempre de este pan. Toda nuestra vida se mueve de acuerdo a las palabras que hayan en nuestra mente. Los seres humanos somos diseñados para ser movidos y alimentados por palabra. En nuestra mente se mueven palabras de ambición, palabras de miedo, palabras de orgullo, palabras de terquedad, palabras de resentimiento, palabras de amargura, palabras de dolor, palabras de alegría, palabras de esperanza. Pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Danos este salmo que, aunque es muy conocido por algunos de nosotros, danos comida fresca. Haz con estos mismos ingredientes el alimento que todos necesitamos hoy, en particular el que necesitamos para orientar nuestra vida en el año que comienza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, este salmo, para que no nos enredemos, se puede entender muy fácil con 3 versitos. El verso 1, el verso 12 y el verso 17. El verso 1 declara que esta es una oración de adoración en la que hay una confesión de fe. El Señor es nuestra casa, Él es el refugio para nosotros y lo es así de generación en generación y queremos que lo sea así, no solo sobre nosotros, esta generación, sino en las futuras. El último verso, que se relaciona con el primero, como es común en la literatura sapiencial, hace pensar que finalmente esa última petición, que la obra de nuestras manos sea confirmada como un acto de la gracia de Dios, que Dios ponga gracia y favor sobre todo lo que nos pasa, es como el culmen de lo que Él quiere decir en esta preciosa oración para Él, para su familia, para el pueblo de Dios. Y el verso de la mitad que nos ayuda a entender mucho el cambio de dinámica en el Salmo es el verso número 12, que quizás también es el más famoso de este bello Salmo. Enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ahora, en primer lugar, quisiera que usted note esta expresión, traer al corazón sabiduría, como la meta de ese gran clamor que hace el salmista al Señor por él y por los suyos. Debo decir que no se trata, esta expresión, traer al corazón sabiduría, no se trata aquí de inteligencia emocional. Ese concepto está bien para entender un poco las relaciones humanas y la forma en que los seres humanos nos expresamos, la forma en que se pueden categorizar algunos aspectos de la vida humana. No se trata de que traer al corazón sabiduría es tener inteligencia emocional y manejar bien los sentimientos, ese tipo de cosas. No sería entonces ese verso el verso favorito de la doctora Corazón, que se llamaba por teléfono a las radioestaciones para consultar sobre todos los líos amorosos que hombres y mujeres tenían en una época que se hacía y tienen todavía. Lo que se trata aquí es de una forma de sabiduría que se sabe y se practica. Realmente esa expresión, sabiduría del corazón, hace parte de una línea de reflexión en la literatura hebrea en el Antiguo Testamento, que indica muy bien en el libro de Proverbios, la expresión que se repite varias veces en Proverbios de escribir en el corazón o en las tablas del corazón. La intención de eso es hablar de la sabiduría que se practica ante la realidad humana de que nosotros sabemos muchas cosas que no practicamos. Déjeme hacer el ejercicio con ustedes. Cierto que todos sabemos que si hacemos ejercicio físico vamos a estar más sanos, ¿cierto que sí? Ahora, ¿cuántos lo practican?
Cierto que todos sabemos que si tenemos un devocional cada mañana de media hora para derramar nuestro corazón ante el Señor, nuestros miedos, ambiciones, necesidades, nuestra vida es más tranquila, aún físicamente funcionamos mejor, nuestras relaciones son mejores, nuestro día va más tranquilo porque hemos apartado un tiempo en la mañana para priorizar nuestra relación con Dios. ¿Cierto que eso lo sabemos? ¿Cuántos lo practican? Cierto que todos sabemos que si no abrimos nuestra bocota para criticar a todo el mundo y para ufanarnos de todo lo que sabemos, evitamos muchos conflictos y nos evitamos muchos daños relacionales. ¿Cierto que sabemos eso? La pregunta es, ¿cuántos lo practican? Es decir, aquí se trata de cómo la sabiduría pasa de la cabeza al corazón. Y en la comprensión hebrea de la vida y del aprendizaje es que cuando un concepto pasa de la cabeza y se escribe en el corazón, necesariamente sale por las manos. Es decir, lo que está tratando de decir él es cómo podemos contar nuestra vida de una manera que seamos sabios en lo práctico. No la sabiduría enciclopédica con la que nosotros podemos dirigir perfectamente a la selección Colombia, saber cuál jugador escoger y cómo ganar el mundial. No es esa sabiduría. Es la sabiduría del que se pone la camiseta y sale a la cancha y trata de hacer lo mejor que puede y seguramente va a ser bueno en lo que hace. Es la sabiduría de hacer lo que se sabe que se debe hacer. No solamente saber qué es lo que se debe hacer. Ahora, el texto está escrito en una forma en la que nos ayuda a decir ese verso 12, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La idea de que hay una relación entre el tiempo y esta clase de sabiduría. Y ese tiempo, ¿cómo se cuenta? Tal vez para ponerlo en una forma que podríamos recordar más fácil es cómo contar nuestra vida de una manera que cuente. Ahora está claro que el texto está indicando que necesitamos ser enseñados. Es decir, que hay formas de contar mal nuestra vida y hay formas de contarla bien. Y que en esa forma de contar no se refiere a una contabilidad matemática, no es como usted ve cuando los niños están aprendiendo a contar, usted ve a los niños jugando a las escondidas y voy a contar hasta 20. Y el niño empieza a contar 1, 2, 14, 25, 18, 19, 20. No es esa forma de contar, tampoco es la forma de contar del anciano, por ahí de 85 años, que le preguntaron, Señor, ¿cuántos años tiene? Y él dijo, yo creo que entre 15 y 20. Y le preguntaron por qué. Bueno, yo sé que hay jóvenes de entre 15 y 20 que parecen ancianos de 85, pero es otro tema. A él le preguntaron y él dijo, y es que usted me está preguntando por cuántos tengo. Yo creo que puedo tener entre 15 y 20. Porque los otros 85 ya no los tengo, ya me los gasté. Pero no es esa forma de contar. Es un cierto modo de contar. Ahora noten que para este modo de contar, la teología de este salmo es fundamental. Al escribir este salmo para liderar su casa, Moisés está reconociendo que es un hombre atrapado. Y es un hombre atrapado en el tiempo. Todos nosotros vivimos atrapados en el tiempo. No tenemos cosas de nuestro ayer que quisiéramos borrar. Y no podemos borrar. No tenemos cosas en el mañana que quisiéramos asegurar y controlar y no podemos asegurar y controlar. Es como cuando usted va a visitar a su barrio de origen y entonces llega usted al barriecito donde se crió, al lado de un familiar seguramente que todavía vivirá por ahí, o en fin, un amigo, y ve ese señor calvo, panzón, viejo y arrugado, que por allá desde una tienda le levanta la mano y usted le pregunta, pues, ¿quién es él? No, ese es Manuel. Ese es Manuel. Manuel, el galán del barrio. Ese hombre era la admiración de todas las mujeres y tenía moto. Y ese montaba en la moto la que quería. El tipo era elegante, fino, corpulento, de una cara hermosa, era el tipazo de...
ese es Manuel. Bueno, usted sigue caminando una cuadra más y ve una señora que también le levanta la mano. No les voy a describir la señora, pero es un poco desmejorada la señora, ya mayor también, como usted. Sí, ¿quién es esa señora? No, esa es María José. Esa es María José. Es la niña más linda del barrio. Todos nos moríamos. Yo mismo le eché los perros, dice usted. Y todos entienden qué quiere decir. Yo nunca puedo entender de dónde viene eso de echar los perros, pero todos entienden. Y nunca me prestó atención, porque pues qué atención me iba a prestar a mí. Ya era de una familia elegante, acomodada, buena estudiante, la niña hermosa, bien vestida, que todos la querían. Esa es María José. Bueno, el paso del tiempo. Pero usted no escucha lo que Manuel y María José dijeron después de que lo saludaron a usted. El paso inexorable del tiempo sobre nosotros. Y eso es lo que está tratando de describir aquí. Miren, por ejemplo, el verso 8. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. ¿Cómo lo ha hecho Dios? Con el tiempo. Con el tiempo se ve cuántos chicharrones te comiste que no debiste haber comido. Con el tiempo se ve cuánto tiempo pasaste frente a una pantalla cuando debiste haber pasado ese tiempo frente a un libro, abrazando a tus hijos, haciendo deporte, yendo a la iglesia. El tiempo. El tiempo es como un juicio de Dios, verso 7, porque hemos sido consumidos con tu ira, por tu furor hemos sido conturbados. ¿Cómo hemos sido conturbados por la ira y el furor de Dios? Con el tiempo. Dios diseñó el tiempo como un acto de justicia para la humanidad. Todo se sabe con el tiempo. Las consecuencias se ven en el tiempo. Entonces, Él se ve en primer lugar como un hombre atrapado en el tiempo. Pero noten un dato muy curioso de este salmo que es absolutamente esperanzador. Él no está atrapado en el tiempo solamente. Él está atrapado en Dios. Y eso nos lo dice desde el verso primero. Señor, tú has sido nuestro refugio, esa palabra. Tú has sido nuestra casa, nuestra habitación. Nosotros realmente no vivimos en el tiempo. Nosotros vivimos en Dios. A lo que Pablo se refiere cuando visita a los atenienses. En Él vivimos y somos y nos movemos. Cuando Él le habla a los colosenses que han sido iluminados por la gracia de Dios en Cristo, les dice, es que estamos escondidos en Cristo. Estamos atrapados no solo por esta realidad del tiempo inexorable, estamos atrapados por Dios. El tiempo no es más que una expresión del juicio de Dios, pero Él encuentra la esperanza al estar atrapado no solo en el tiempo, sino también en Dios, en este Dios que es creador, que tiene control sobre todo, que es eterno desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y por eso a ese Dios le presenta el clamor del verso número 12. Cuando Él ve este paso inexorable del tiempo sobre su vida, se dirige a Dios, ayúdame a entender. Que los jóvenes hicieran esa oración más frecuentemente. Y no se dejaran arrastrar con la fantasía de que todo su futuro será como el presente. No. Vendrán los días en que no tendrás esa misma energía, ni esa misma belleza, ni esos mismos recursos, ni esas mismas ganas. Y Él se ve atrapado entre la espada y la pared que le propone el tiempo, arrinconado. Y Él decide mirar hacia arriba y decirle, enséñanos. Porque necesitamos ser enseñados. Podríamos contar mal nuestra vida. Y porque su maestro para contar el tiempo es Dios. Ahora, noten por favor que este es todo un modelo de oración parecido a los modelos de oración de Moisés, de Nehemías, de Esdras, de Pablo, particularmente el Padre Nuestro, que empieza en adoración y se mueve hacia la petición. Y que pudiéramos aprender a orar así, primero contemplando a Dios, quién es Dios. Y por supuesto, no oramos así, porque cuando oramos así, apenas contemplamos la majestad de Dios, vemos nuestra bajeza.
como un espejo que nos mostrara nuestra fealdad, y por eso decimos, apártate de mí, soy hombre pecador, pero poder adorar a Dios en su majestad, aún reconociendo nuestra profunda fragilidad. Y así llega a la petición del verso 12. Pero esta petición del verso 12 es muy interesante porque es una oración que engendra oración. Él hace esta oración central del verso 12. Enséñanos. Y enséñanos a contar nuestros días de una forma tal que traigamos esta clase de sabiduría a nuestra vida. Y como que ahí hay un selah, un espacio de reflexión, de tiempo, de meditación. Y entonces esa oración se multiplica por 5. Y vienen 5 oraciones más. Que eso nos pasará más en la oración. La oración que produce oración. Que uno va donde el Señor a orar, ¿no? El Señor dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones, ¿no? Toquen la puerta, llamen, y uno va y, Señor, aquí está esto. Y está este nuevo año, Señor, y terminamos con las evaluaciones de este año y hacemos unas resoluciones, como hizo Jonathan Edwards en sus famosas resoluciones, decisiones fuertes, grandes cambios que vienen, etcétera. Entonces, estamos ahí haciendo esa oración, Señor, enséñanos a manejar bien el próximo año y a tener sabiduría práctica. Y como que al estar ahí surgen 5 nuevas oraciones. Y son esas 5 peticiones las que orientan el título de la predicación de hoy. 5 peticiones para el año nuevo. Te las voy a leer rápidamente para que noten que esas 5 peticiones tienen una línea de pensamiento teológico que nos ayuda a reflexionar sobre prioridades, sobre cómo las cosas ocurren en nuestra vida, cómo debería ser nuestra evaluación de tiempo, nuestra proyección de tiempo. Primera petición, verso 13, vuelve. Vuelve. No es que tú vuelvas, es, Señor, por favor, vuelve. Verso 14, sácianos. Señor, sácianos. Sácianos, Señor. Ahora va a decir claramente de qué quiere ser saciado, no de partidos de fútbol, de alguna liga especial o de bienes materiales. Él va a decir ahí de qué quiere ser saciado. Tercera petición, alégranos. Me encanta esa petición. Alégranos. Y dice inclusive cuánto tiempo él quiere alegría, y van a ver que es bastante interesante eso. Cuarta petición, manifiesta, o sea, manifestada tu obra, no solo en tus hijos, sino en los hijos de tus hijos. Y la quinta petición, confirma. Que la gracia del Señor sea sobre nosotros para confirmar, o la palabra podría ser también establecer. Vuelve, sácianos, alégranos, manifiesta, confirma. Eso es las 5 peticiones. Y las vamos a examinar brevemente para ver cómo nos ayudan esta noche, especialmente a los varones, para ayudar a nuestros dirigidos en familia, iglesia, sociedad, lo que sea, empresa, para pensar objetivamente cómo podemos contar nuestra vida de una manera que cuente. Primero, petición, vuelve. Muy interesante que empiece con esta petición. La palabra vuelve, que se puede traducir también restaura, en particular es restaura tu presencia. Está muy citada en los Salmos 80 y 85 que le recomiendo para su lectura posterior. Este volverse es el volverse de Dios. Él está pidiendo una visitación, está pidiendo un avivamiento. Particularmente debemos señalar que esta visitación de Dios está apalancada en visitaciones previas, por eso usa la expresión vuelve. Se repite algo, Señor. Es el creyente que sabe que todo creyente tiene su vida marcada por hitos de Dios. Si usted es un creyente verdadero, usted habrá de tener su vida marcada por hitos de Dios. Quizás la primera vez que le hablaron de Jesús y eso tuvo sentido para usted, que por la gracia del Espíritu de Dios usted vio a Jesús diferente. A usted ya le habían hablado de Jesucristo, de la Biblia, de la fe, de estas cosas espirituales, pero ese día que alguien en la universidad, en el vecindario, en la familia, introdujo una idea, una presentación del Evangelio, una conversación, y eso no se lo pudo usted sacar de la mente hasta que usted tuvo que rendir su vida a Cristo, eso lo ha marcado a usted.
Fue el día que se bautizó y vino y dijo públicamente, me caso con Cristo, no me importa que viene, me caso con Cristo, Él es mi muerte y Él es mi vida. O el día que estaba en un hospital y oró, una oración sencilla, no tenía nada de palabras de esas rebuscadas que andan hablando unos predicadores por ahí, porque la mejor oración es la que no se sabe, la mejor oración es la que es incompetente. Y usted le dijo a Dios en ese hospital, Señor, cúrame este niño o este sobrinito, Señor, ayúdame. Y el médico sale después y le dije, Señor, aquí hay algo muy raro. Había un tumor, ya le hemos hecho varias pruebas, ya no hay ningún tumor. Y usted dice, wow, ¿qué fue esto? Es decir, su vida marcada por intervenciones de Dios. O un día usted estaba tomando una gran decisión y pese a lo que otras personas pensaban, usted tomó esa decisión. Y usted dijo, Dios me está hablando aquí. Y en el tiempo usted se dio cuenta que esa fue la decisión correcta. La que Dios quería traer para su gloria, la que bendijo a muchas personas. Usted dice, gracias Señor. Ese momento en que no hice lo que otras personas pensaban quizás, pero tomé una decisión. Dios intervino en mi vida. Aquí se le está diciendo, Señor, vuelve a hacerlo otra vez. Vuelve a visitarme de esa manera como cuando me enamoré la primera vez. ¿Lo recuerda, cristiano? Cuando se enamoró de Jesús. Que si le hubieran dicho se va para África de misión, usted se hubiera ido. No como ahora, que levanta las manitos y por la tarde se ha olvidado de todo lo que dijo en la adoración por la mañana. No. Usted quiere regresar a eso. Y aquí claramente le está diciendo que tiene que ser una intervención de Dios. Que no es un predicador el que vuelve. No es un concierto extraordinario de alabanza que vuelve. No es una iglesia que vuelve. Es Dios mismo que vuelve. De tal manera que usted estaría absolutamente seguro de decir, volvió. Me visitó de nuevo. Esa es la primera oración que se deriva de una persona que le decía a Dios, Dios, enséñame a contar mis días. Miren por dónde empieza. No empieza como nosotros esta noche a pedir salud, dinero y amor en toda la inmensidad de mensajes de WhatsApp que vamos a mandar esta noche, con los cuales pensamos que vamos a cambiar el mundo y que en su inmensa mayoría la gente no va a leer. Porque ellos también están ocupados mandando los suyos y porque les llegan tantos que no, aquí él dice, yo pienso, es guiado por el Espíritu Santo. Obviamente este líder es guiado por el Espíritu Santo a orar por él, por su casa, por su iglesia. De esta manera vuelve, Señor, pero también tiene este sabor de una visitación que tiene esta connotación de arrepentimiento. Los estudiosos de este salmo dicen que la mayor evidencia de que este salmo sí fue escrito por Moisés o entregado a la nación de Israel por Moisés, pudo ser que por una cantidad de tiempo estuvo en la memoria cultural del pueblo hasta que fue finalmente vaciado de manera escrita, es que se usan dos palabras que Moisés usa en Éxodo capítulo 32, verso 12. Y es la palabra vuelve y la palabra compadécete. Y lo usa precisamente después de que ellos construyen el becerro de oro y Dios le dice, voy a destruir este pueblo merece castigo. Y entonces viene Moisés como el intercesor a decir, no los destruyas, vuélvete. Vuélvete a nosotros como un padre y ten compasión, no nos des las consecuencias de nuestro pecado, ten compasión de nosotros. Es también un vuelve que hace parte del arrepentimiento propio de la verdadera vida cristiana. Que el cristiano verdadero vive permanentemente chequeando su vida y arrepintiéndose. Y es así que nacen los avivamientos. Yo sé que la mayoría de nosotros pensamos que los avivamientos nacen en cruzadas masivas donde hay milagros. Y esa no es la historia de la iglesia cristiana. Por supuesto, ha habido cruzadas masivas y ha habido milagros. Pero los verdaderos avivamientos en la historia han nacido a partir del pueblo de Dios que ora en arrepentimiento. Que reconoce su pecado, su abandono
de la fe, de la santidad, de la oración, y que dice, Señor, por favor, y apiádate de nosotros, ten compasión, no nos castigues a causa de nuestro pecado. Estamos distantes de ti por culpa nuestra, no por culpa tuya, pero por favor vuelve a visitarnos. Los avivamientos están marcados, entre otras características, por una iglesia arrepentida que ora con esta petición: vuelve, Señor, y ten compasión de nosotros. Estamos más perdidos que el mundo, porque el mundo está perdido sin Cristo porque no conoce a Cristo. Pero nosotros que conocemos a Cristo, ¿qué es de nuestra evangelización? ¿Qué es de nuestra santidad? ¿Qué es de nuestra oración intercesora? ¿Qué es de nuestro amor y servicio al prójimo en esta ciudad, esa iglesia arrepentida que Dios la hace orar así antes de visitarla en los avivamientos? Segunda petición. Y notarán que cada petición se va como enlazando con las siguientes: sácianos. ¿Cuándo? Por la mañana. ¿De qué? De tu misericordia. ¿Para qué? Para que cantemos con gozo y nos alegremos todos nuestros días. Los estudiosos dicen que claramente esta expresión es gemela con el Salmo 92, cuando dice que por la mañana anunciemos su misericordia y por la noche anunciemos su fidelidad. Permítame introducir la idea de que esto es la persona que busca saciarse cada mañana en un tiempo especial con su devocional con Dios. Evidentemente ahí no está diciendo sáciame de carros y de viajes y de lujos y de modas. Tampoco es sáciame de una buena salud. No. Sáciame de ti. Sáciame de tu amor. Como esos enamorados que pasan horas hablando, no saben ni de qué están hablando. Y después de 3 horas cuelga tú. No, primero tú. No, es que tú me llamaste. No, pero tú me dijiste. Y 2 horas después están todavía tratando de despedirse. No importa. ¿Sí? Es decir, es estar con Él. Sáciame de tu amor. Entonces yo ni sé qué oro cuando oro así. Sí, los amantes están diciendo, y te amo, y te amo, y te amo. Sí, yo te amo. No, yo te amo más. No, pero yo te amo 3 veces más. No, entonces yo 4 veces. Y así se van hasta el infinito. Estar con Él. Entonces, sáciame así para que al final del día y todos los días yo no busque saciarme en otras cosas. Porque mi amigo, este es nuestro problema. Nuestro problema es que nosotros buscamos saciarnos de las cosas equivocadas. Saciarnos de hijos, saciarnos de educación, de títulos, de redes sociales, de likes, de fama, de belleza, de plata, no sé qué, tantas cosas. Pero aquí él está diciendo, parece que mi problema con los días no es que vivo en los días, sino que busco saciarme en la mañana. Por eso me parece que este calendarito de la iglesia debe tener un sentido particular para nuestra vida, porque en el calendario aparece la P, donde dice pregunta 1, pregunta 2 del catecismo, los días martes y jueves, pero también lunes, miércoles y viernes. Un salmo donde hermanos nos ayudan, los que lo visitan en la versión de YouTube, pero podemos hacer nuestro devocional porque queremos ser una iglesia saciada de la palabra de Dios. Yo sé que cada uno estudia otras escrituras de acuerdo a sus necesidades y la necesidad de sabiduría y dirección para su vida, pero que como iglesia recibamos la misma palabra todos los días y vamos caminando como una familia que se sacia de su Dios. Y verán, por supuesto, se enlaza con la tercera petición. Me encanta esa petición, porque esta no es alegría espiritual, es alegría de la vida, es alégranos. Y sabe Dios cómo nos alegra a cada uno. Alegra. Pero note que dice que nos alegre conforme a los días que nos afligiste. Esta es una persona y un pueblo que están entendiendo que Dios disciplina. Me han escuchado decirlo con frecuencia. Yo creo que una de las más claras evidencias de una fe genuina y verdadera, de un verdadero caminar con Cristo, que no es religión de domingos o de iglesias o de ritos o de necesidades de milagros, sino una verdadera relación personal con Cristo, es muy marcada por el evento de la disciplina. Porque nos apartamos de Él, nos distanciamos de Él y Él nos deja ver cosas claras con las que nos está disciplinando.
Bueno, si Moisés escribe esto después de su paso en el éxodo por el desierto, fueron 40 años de disciplina. Y miren la belleza de esta oración. Aquí el creyente, el hijo o la hija de Dios, le está pidiendo a su Señor atrevidamente que así como lo disciplinó un tiempo, le devuelva esa misma cantidad de tiempo, conforme a esa misma cantidad de tiempo, conforme a esa misma intensidad de disciplina, le devuelva su amor. Es decir, eso, si ustedes quieren una oración atrevida, es eso. Es como el niño que la mamá lo castiga diciéndole no puedes ver ni televisor, ni tocar un computador, ni una tableta por una semana. Porque desobedeciste a tu papá y a tu mamá, porque maltrataste a tu hermanita, porque no seguiste las normas de vida de nuestra casa. 8 días sin internet, sin computador, nada de eso. Y por supuesto, eso es casi la disciplina más infinita que puede recibir un joven o un niño en estos días. Y al final de esa semana le dice, mamá, yo le tengo una petición. Fueron 8 días muy duros para mí. Porque esto de no tener una pantalla al frente, esto es un imposible para la humanidad hoy en día. Yo quiero pedirle que nos vamos 8 días de vacaciones a la playa. Y la mamá lo mire que me está pidiendo. Yo quiero entender que esos años de disciplina eran una expresión de amor. Y note que aquí quien está pidiendo esto no está resentido con Dios. Dios no le debe nada. No es que, Dios, como me disciplinaste y me quitaste ese trabajo, entonces ahora me tienes que dar un trabajo hasta mejor. No es esa actitud. Es la actitud del que dice, yo merecía eso, yo necesitaba eso, eso fue una expresión de amor. Pero Señor, yo necesito la alegría. Y yo necesito que venga de tu mano, que no venga de producto de pecado, que venga de tu mano. La bendición de familia, la bendición de la salud, la bendición de la prosperidad, la bendición del amor de personas. Yo quiero saber que tú me bendices, que tú caminas conmigo, que tú me ayudas. Esa no es la alegría celestial. Yo sé que hay una alegría celestial. Que ojo no vio y oído no oyó. Yo sé que hay una alegría celestial, pero no está pidiendo aquí esa alegría. Está pidiendo años, aquí en esta tierra, años, conforme a los años y los días que me afligiste. Dame esos años en bendición, haz que mi copa rebose por unos años en mi vida. Yo quiero conocer esa alegría. ¿No les parece muy extraordinario? Aunque parezca en principio muy atrevida esta oración. Y es en cuarto lugar, la cuarta petición que trae la familia. Esto ya de por sí es sorprendente, porque esta noche nosotros vamos a caer en familiatría toda la que ustedes quieran. Es decir, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que nuestras palabras son muy familiolátricas. Si cambia la palabra familia y ponga a Dios, qué adoración tan extraordinaria. Y todo es para la familia, toda la familia, toda la familia, los hijos, los nietos, el esposo, toda la familia, toda la familia. Él pone familia, sí, pero en cuarto lugar. ¿Se dan cuenta cómo ordena nuestras prioridades? Vuelve, sácianos, alégranos. Y sí, Señor, por favor, mira a mi familia. Él sí está preocupado, no solo por su tiempo, sino por la siguiente generación. Manifiesta tu gloria. La palabra majestad allí se puede traducir por gloria. Una gloria que es expresada en la obra del Señor. Manifiesta que tú estás obrando en nuestra vida. Está pidiendo que su familia, que sus hijos en particular vean la obra de Dios. El Salmo 145 es el salmo que el Señor nos ha dado especialmente para el año 2024. Y el verso 18, van a escuchar hablar mucho de eso, tal vez vamos a ponerlo por ahí en paredes y demás. El Señor está cerca de los que lo invocan en verdad. Y aquí está invocando al Señor para su familia. El Salmo 145 también repite esta idea de generaciones. Que generación a generación cuenten de las obras de Dios. Él desea por encima de todo que su familia vea la obra de Dios. Yo sé que en nuestros discursos familiolátricos nosotros
vamos a pedir que no sufran, que tengan prosperidad, que los matrimonios no se separen, todo eso. Pero Él aquí pone esas cosas en la perspectiva de obra de Dios y que ellos vean que es obra de Dios. ¿Cómo puedo asegurar que mis hijos y mis nietos no piensen de ninguna manera que lo que ellos han visto de las misericordias, de las gracias, de las bendiciones, de la bienaventuranza que ha sido derramada hermosamente en mi familia, no es a causa de ninguno de nosotros, es obra de Dios? ¿Cómo podemos hacer que nuestros niños entiendan que necesitan es acercarse al que vive y reina, al que es verdadero, al que verdaderamente ama, al que cuida, al que tiene promesas extraordinarias, preciosas y grandísimas promesas, y que es Él el que hace la obra, que nosotros no somos más que instrumentos de Dios, generalmente infieles? Pero no somos más que instrumentos de Dios, que en su bondad Él usa para traer bendición sobre nuestra casa. ¿Qué petición? Que no que sean bendecidos y que sean afortunados y todo eso, sino que vean la obra de Dios. Y esto es muy atrevido en particular para quien escribe este salmo, porque sabe que obra y gloria de Dios pueden incluir la palabra disciplina. Israel vio la gloria de Dios en el desierto. Sí, vieron una columna de humo, vieron una columna de fuego. Ángeles los protegieron. Dios cumplió sus promesas, pero fueron 40 años de disciplina. Israel vio la majestad de Dios. Y yo quiero que mi familia vea la majestad de Dios, tanto en las bendiciones de Dios como en la disciplina de Dios, pero que sepan que Dios está ahí, presente, que Él no es ajeno a sus vidas, que la bendición y aún la disciplina que viene sobre nosotros es porque Dios está diciendo: ustedes son míos, yo soy el papá de esta casa. Bueno, y por último llega la petición que me parece que es el culmen de esta oración. Una oración que la hace Moisés y deriva en 5 oraciones más, y es confirma. Noten que el énfasis de esta oración es el trabajo, la obra de las manos. No dejen que sus pensamientos se desvíen con la cultura popular que les dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo. El trabajo fue introducido en la creación antes de la caída. El trabajo es una bendición de Dios. El trabajo de las mamás que crían hijos en casa. El trabajo del carpintero, del plomero, del albañil, del taxista, del médico, del ingeniero, del astronauta. El trabajo. Dios ha dado talentos, ha dado tiempo, ha dado oportunidades de diferentes intensidades, momentos y duraciones. Pero Dios ha asignado a cada ser humano una vocación. Por eso la mejor palabra para trabajo es vocación, porque implica que Dios ha llamado a esa persona a hacer algo. Y que lo que hace, sea arreglando unos dientes o arreglando un carro o construyendo un edificio, lo debe hacer como la respuesta a un llamado de Dios y para la gloria de Dios. Se trata del trabajo. Y lo que está pidiendo es que nuestro trabajo sea una manifestación de la gracia de Dios. Por favor, capten la contradicción aparente que hay en esas palabras. Porque cuando hablamos de gracia en la Biblia es que nosotros no hacemos nada. Por ejemplo, decimos somos salvos por gracia. Y aquí está diciendo que nosotros hacemos algo, pero que quede claro que es una manifestación de la gracia. Esa clase de paradojas en las que nos introduce con frecuencia el Evangelio. Sí, tenemos que hacer algo, pero si algo llega a pasar es porque Dios intervino con su favor y con su gracia, como el campesino que sabe que tiene que arar la tierra, sembrar la semilla, echarle agua, alimentar, proteger el plantío, pero él sabe que si no sale el sol, si no cae la lluvia, si no vienen las estaciones adecuadas, su trabajo no sirve para nada. Es esa visión de la vida en la que sí somos responsables de usar los dones y talentos que Dios ha puesto en nuestras manos, pero, decimos: Señor, si tú no pones tu mano ahí, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Y yo quiero que esto sea una confirmación. La palabra se puede traducir también establecimiento. Que Dios establece un sello
de gracia sobre nuestra vida. Déjenme contarles un poco de testimonio de lo que ha pasado este año entre nosotros. Nosotros, como yo les he dicho, nosotros no somos una iglesia rica. Yo diría que si no todos nosotros, la inmensa mayoría de nosotros no recibimos ninguna herencia de nuestros padres. No sé, pues levanten la mano porque sería muy bueno anotar quiénes sí, porque estamos recogiendo para el piso. Pero ninguno de nosotros, creo, nuestros papás nos dejó ahí una herencia, pues, no sé, para que no se preocupen y van a ver cómo les desarrollan la industria que les dejé. No, nosotros somos gente que, por la pura misericordia de Dios, hemos ido avanzando y Dios ha sido muy bueno con nosotros. Eso es nuestra iglesia. Nosotros no tenemos de que, ay, qué grandes donantes, que nos... No, somos gente sencilla que nuestros padres seguramente fueron campesinos en muchos casos, como en mi caso, crecieron en los campos, vinieron a Medellín y nosotros pudimos educarnos un poquito más que nuestros padres y esa es nuestra vida. Y miren cómo el Señor nos lleva los últimos años, y particularmente el último año, pues compramos una casa, compramos la otra casa. Esto no es del pastor ni de nadie, es de todos, una asamblea, un comité. Ustedes saben que los bautistas somos así. Aquí esto no es de ningún pastor. Esto es del grupo de hermanos que conforman la asamblea de miembros como administradores de lo que Dios ha puesto bajo su administración. Y bueno, y hemos hecho todas estas cositas y cuando escuchamos el informe del comité administrativo, yo veo unas cifras ahí que digo, ¿de dónde salió tanta plata? ¿Cierto? Como, wow, sin duda. Todo esto que todavía falta y todo, es como Dios ha sido lleno de gracia con nosotros. Sí hemos hecho la tarea, yo sé que todos hemos esforzado por dar una ofrendita más, una ayudita más, participar en Yo Me Sumo y todo eso, pero decimos, esto es Dios haciendo algo especial, porque aún cuando ha bendecido mi trabajito por aquí, por allá, es porque Dios ha enviado más para que yo tenga más para dar, ha sido la gracia de Dios. Entonces así yo creo que también en tu casa y en tu vida. Y lo que Él quiere pedir aquí es que esto sea como el continuo de una marca en nuestra vida de la gracia de Dios. Que tus hijos no piensen que fue por tu inteligencia o por tu talento. Que tus sobrinos o tus padres a quienes tú asistes o a las personas que tú ayudas jamás piensen que es porque tú fuiste muy suertudo o hiciste las inversiones que eran. No. Tú hiciste algo porque pues Dios te dio unos talentos y tenías que usarlos en obediencia al llamado de trabajar, porque ese es el llamado de Dios para todo ser humano, pero que Dios puso gracia e hizo algo que no hubiera sido posible, como es el testimonio de esta iglesia, si Dios no hubiera estado ahí. Y esa es su oración al final. Su oración al final es, sí, Señor, queremos que pasen cosas en nuestra familia, pero que sea una marca de la gracia de Dios. Bueno, concluyamos. Esta es una oración intercesora de un líder del pueblo de Dios a favor de su familia y del pueblo. Es una persona que evalúa su vida y se da cuenta que está atrapado en el tiempo, pero por su fe sabe que finalmente está atrapado en las manos de Dios. Entonces a ese Dios le clama, enséñame a contar mis días para tener sabiduría, pero una sabiduría que haga obediencia práctica de lo que voy descubriendo de ti. Y empieza con estas peticiones. ¿A qué nos llevan estas peticiones? 5 cosas rápidas de aplicación. 1, una rendición genuina. Vuelve, Señor. Vuelve a tomar el control total de mi vida. Una rendición genuina. 2, una disciplina devocional genuina. Y si este año vamos a decir con Salmos 145, 18, cercano está el Señor a los que lo invocan. Esa es una condición. Cercano está el Señor a los que lo invocan. Es que vamos a invocar al Señor como iglesia, pero también individualmente. A activar, reactivar, repotencializar, optimizar nuestra vida devocional. 3, que nuestra vida cuente porque tenemos una búsqueda de gozo, pero gozo que se lo pedimos a Dios. Yo creo que Dios sí quiere que tengamos vidas donde tengamos gozo.
en muchos aspectos, relacionales, físicos, financieros, familiares. Que Dios es bueno, pero ha de ser un gozo que le pidamos a Él, no un gozo que nosotros impongamos con nuestras agendas carnales. Cuarto, que podamos servir y sembrar en nuestra familia situaciones y actos en los que ellos vean que es la obra confirmada y establecida de Dios. Quinto, que podamos ser colaboradores de Dios en tanto nuestras manos trabajan, pero hay un sello de que es la gracia de Dios la que está con nosotros. Que así sea para este año que comienza, si el Señor en su bondad nos permite vivirlo todo completo y para su gloria.